Ya, muy buenas tardes chicos con todos, espero que hayan tenido una buena semana y vamos hoy día a ver lengua y literatura. La semana pasada vimos una clase de estudios sociales, se recuerdan, creo que fue lo de los movimientos culturales, entonces hoy día nos tocaría ver lengua. Como parte de lengua y literatura, para los que igual tienen el libro y van siguiendo el libro, ya les voy a decir cuál fue el último tema que vimos y cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy. Estaban tomando caña con ese hermano, caña, Ya, chicos, a ver, alguien tiene el audio por ahí encendido. Ya. Ya les decía que en la última clase, no sé si se recuerden, estuvimos viendo acerca de el contenido de los tweets, ¿verdad? Cómo se valora este contenido y estas noticias que se suben a internet para evitar justamente la propagación de noticias falsas. Entonces estuvimos viendo acerca de la valoración del contenido de los tweets, del microblogging, de las particularidades del Twitter y hablamos también algo del conversatorio, si no me equivoco. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos temas. Principalmente, el primero que vamos a ver tres temas que son súper cortos. El primero es las reseñas, después vamos a ver algo de ortografía con la acentuación de palabras compuestas y por último vamos a ver neologismos y extranjerismos. Entonces, en esta hora vamos a tratar de ver las tres cosas y con esos tres temas acabamos la unidad. Esta es la unidad 4. Entonces, con esto acabamos la unidad 4. Ya ahí en las diapositivas que se están mostrando están las páginas para los que tienen el libro. Y para los que no tienen el libro, al final de la clase les paso las diapositivas por el grupo para que igual tengan el contenido. Entonces, ya vamos a empezar. Ya el primer tema que vamos a ver son las reseñas. En la página 160 de su libro está un concepto acerca de las reseñas y el mismo pues yo se los puse acá en las diapositivas. Bueno, para empezar un poco a hablar de las reseñas, o para que entremos en contexto de qué son las reseñas, principalmente las reseñas son, se podría decir como un texto de opinión en el que una persona, que puede ser generalmente es el autor, de una obra literaria, ya sea un libro, qué sé yo, lo que sea, una novela, un cuento, o también puede ser de alguna película o de alguna obra de teatro, pero regularmente es o una reseña literaria, o sea, de un escrito literario o de una película. Entonces, ¿qué pasa? El autor de estas obras escribe una reseña que vendría siendo como un pequeño resumen que le va a contar al público o a las personas que posteriormente van a querer ver la película o leerse el libro sobre qué se va a tratar. Entonces, a eso se refieren las reseñas. Igual vamos a ver la definición que encontramos en su libro. Entonces, no sé si alguien puede ayudarme leyendo. lo que está en pantalla, licenciada. Sí, exacto. Adelante. Tipo de escrito que nos permite tener una noción del contenido de libros, películas o series desde la perspectiva y con el estilo personal del autor. Texto argumentativo que describe, comenta y evalúa una obra recién publicada con la intención de captar el interés para el público lector. Ya, muchísimas gracias. Entonces, tal cual lo dice la definición, esta definición, como les digo, la tomé de su libro, nos dice que las reseñas son un tipo de escrito. Como les decía, normalmente son un tipo de texto de opinión o argumentativo también. ¿Qué hace estas reseñas o para qué sirven? Justamente aquí está, digamos que el objetivo de escribir las reseñas es que las personas que vayan a leer el libro o a ver la película tengan una noción del contenido, ya sea del libro, de la película o también dice aquí de la serie, ¿verdad? Y esta noción o esta idea del libro, de la película, de la serie, va a venir de manos o va a ser escrita por el autor. Entonces, las reseñas principalmente son escritas por los propios autores. Es decir, yo escribo un libro y junto con el libro, cuando lo voy a publicar, escribo también la reseña. La reseña, normalmente en las bibliotecas, si sean digitales o mayoritariamente digitales. Y
Y asimismo en plataformas digitales de película me va a salir la portada del libro y al lado me va a salir la reseña que escribió el autor. En la reseña o dentro de la reseña vamos a encontrar principalmente lo que dice aquí, ¿verdad? Una noción del contenido de qué se va a tratar a manera de un resumen. Y también nos va a decir algunos datos importantes de esa obra que yo pues voy a leer o de esa película que yo voy a ver. Me va a decir, por ejemplo, a qué tipo de película pertenece, qué sé yo, si es de drama, si es de acción, si es de comedia. Igual si es un libro, también me va a decir qué tipo de género es. Si es, qué sé yo, drama, algún texto narrativo, cuento, de las diferentes géneros que existen, ¿no? Entonces, vamos a encontrar esos datos. También vamos a encontrar el nombre del autor, si es un libro, si es una película, el nombre del director, de la persona que escribió el guión, por ahí también de los principales actores. ¿Qué más podríamos encontrar? El año en que fue escrita el libro o el año en que fue publicada y asimismo el año en que fue por decir, grabada la película o estrenada la serie. Entonces, parte de la reseña vamos a encontrar datos, digamos que técnicos de la obra o de la película, como les digo, y también vamos a encontrar un resumen que nos va a decir como cuáles son las ideas principales de ese libro, o de esa película, para que las personas posteriormente tengamos interés, ¿verdad? En querer leer el libro o ver la película. Lo que dice al lado en el siguiente cuadro que nos leyó el compañero menciona que en estas reseñas lo que se va a hacer es pues describir, comentar y también evaluar una obra recién publicada. Como les decía, principalmente estas reseñas las escribe el autor, pero de repente hay muchas personas también que se dedican a escribir reseñas. Es decir, ellos consumen, o sea, se leen las obras literarias, los cuentos o lo que sea que se haya publicado, se toman el tiempo y de hecho se dedican a eso, se toman el tiempo, lo leen. Obviamente pues han desarrollado capacidades también para poder pues evaluar, ¿verdad? Y dar como una crítica de lo que han leído. Entonces lo que ellos hacen es leer el libro o verse la película y posteriormente escriben la reseña en base a su perspectiva. Entonces lo que hacen es describir de qué se trata la obra, también comentan un poco ya a manera personal cómo ellos han percibido la obra o lo que han visto y también hacen una evaluación o como les decía, una crítica. Normalmente se hace de obras recién publicadas, como les comentaba, de obras recién publicadas porque lo que se busca es justamente lo que dice acá abajo, captar el interés del público lector. Entonces, eso es lo que siempre están buscando las reseñas, es tratar de que más personas pues lean ese libro o se vean esa película. Vamos a seguir. Si tienen alguna duda o alguna cosa que quieran comentar, pueden abrir su micrófono y hablar. Entonces, ¿cómo se escriben estas reseñas? Como yo les he comentado siempre, todo en lengua y literatura tiene siempre una estructura. Todo lo que ustedes escriban dentro de cualquier texto que escriban, ya siempre les he mencionado, sea una carta, sea un ensayo, un proyecto, una tesis, un anteproyecto, em, todo lo que ustedes escriban siempre tiene que guardar una estructura. Y normalmente esta estructura se compone de tres cosas. Es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero en este caso de las reseñas, la estructura va a empezar por la introducción, del mismo modo que en los otros, seguido de un resumen y al final un comentario. Esta sería como la estructura básica de una reseña. Igual más adelante puse ejemplos para que leamos algunos ejemplos de reseñas para que tengamos idea como de qué se trata. Entonces tenemos que en la introducción se puede incluir una ficha técnica de la obra. Como les decía, en la ficha técnica lo que vamos a encontrar es el nombre del autor, el año en que fue publicada la obra, em, el tipo de género al que pertenece la obra y tal vez encontremos alguna en nombres de los personajes principales. En el caso de ser un libro y en el caso de ser una película, el nombre de los actores principales. Básicamente esa es la ficha técnica y es la introducción de estas reseñas. Posteriormente sigue el resumen.
En el libro mencionan que en el resumen se presentan de manera condensada y ordenada, tal como en la obra, las ideas principales. Entonces, en el resumen, el autor o la persona que está escribiendo la reseña, lo que hace es, luego de haberse leído la obra, hace como el nombre lo dice, un resumen, las ideas principales de toda la obra y las redacta de forma ordenada, en el mismo orden en el que van apareciendo en la obra, redacta las ideas principales y de esa manera genera un resumen. Y por último, la persona que está escribiendo la reseña tiene que dejar un comentario. Se da a conocer la valoración del autor sobre la obra tratada. Entonces ya en este comentario ya es pues, personal desde la perspectiva de la persona que está escribiendo la reseña. Si es el autor, pues el autor va a poner el comentario de la propia obra que escribió, y si es una persona, pues si no es el autor, sino es cualquier persona que ha leído el libro y puede emitir un comentario. Obviamente ya pues desde su perspectiva, una crítica desde ya sus conocimientos que tenga, puede hacer alguna comparación con alguna otra obra que sea del mismo género. Eso es común que pase. Entonces, estos son los tres, la estructura o las tres partes que debe tener una reseña o que vamos a encontrar siempre en una reseña. Ya, a continuación, el libro también nos menciona que existen ciertos pasos a seguir para poder redactar una reseña de manera adecuada. Lo bueno, digamos, que de estudiar lengua y literatura es que siempre nos da como que los pasos o esos tics para que nosotros podamos mejorar nuestra redacción, sea lo que sea que estemos escribiendo, y es importante tomarlos en cuenta. Aquí hablamos específicamente de reseñas, pero háganse cuenta que ustedes tienen que escribir un resumen para cualquier cosa, igual esto les puede servir. Entonces, el primer criterio que nos menciona el libro es la claridad. Y este criterio traten de agregarlo a todo lo que ustedes escriban. Siempre piensen sus ideas, y una vez que pues ya tengan, digamos, que claro sobre qué van a escribir, empiecen a escribir, porque de repente empezamos a escribir y todo lo que se nos viene a la mente lo vamos redactando, y al final nos damos cuenta que pues no es tan claro, ¿verdad? Tal vez redundamos mucho en términos o le damos vuelta a la misma idea y no avanzamos, entonces no es claro para el lector. Una de las características que debe tener estas reseñas es que deben ser claras. ¿Y por qué? Pues porque justamente al ser públicas y el objetivo de ellas es que las personas tengan interés, o sea, se despierte el interés por ver la película o por leer el libro, entonces obviamente deben ser claras, porque si no, no van a lograr su objetivo. Lo que nos dice el libro es que deben tratar de presentar, si se van a presentar datos, pues deben ser datos precisos, datos concretos y además fáciles de entender, sobre todo de la manera en la que redactamos nuestras ideas, debe ser fácil de entender, ¿verdad? No poner palabras por ahí por poner, sino la idea que queremos transmitir, pues ponerla lo más entendible posible. Así también el siguiente criterio que nos menciona el libro es la organización. Y tiene que ver con que la información que se presenta en la reseña tiene que estar ordenada. Lo que les decía, de guardar la estructura al momento que escribimos. Entonces, en la reseña vamos a encontrar que primero está la ficha técnica, después un pequeño resumen y al final un comentario. Y un poco ahí tiene que ver la organización, que toda la información que yo esté poniendo esté bien estructurada. El tercer criterio dice actualidad. Siempre los datos que presente, y como les digo, no solo aquí en el caso de las reseñas, pero en cualquier cosa que ustedes estén escribiendo, estén redactando, siempre llevar a los datos actualizados, ¿verdad? Sabemos que a la actualidad, a cada minuto se está generando información, a cada momento se están realizando investigaciones y se están publicando investigaciones, libros y muchísima información. Entonces siempre es importante que de lo que sea que vayamos a hablar, traigamos los últimos datos, los datos más actualizados. El siguiente criterio es amplitud, y menciona que los datos tienen que ser interesantes y también tienen que estar bien argumentados. Yo no puedo poner qué sé yo, en una redacción algún dato y dejar ahí como que el dato al aire, ¿verdad? Qué sé yo, digo, la población mundial es de tanto y digo un dato y luego sigo con otra idea. Entonces, siempre que doy un dato, tengo que argumentar eso.
Entonces, qué sé yo, digo, la población mundial es de tanto por tal cosa, tal cosa, tal cosa, o argumento a qué se debe ese dato que yo estoy trayendo o por qué ese dato que yo estoy mencionando es importante. El último criterio es la profundidad. Ya, en este caso dice que consiste en citas, análisis y ejemplos. La profundidad quiere decir todos los demás elementos o datos que yo utilizo para que lo que yo estoy redactando o escribiendo tenga pues como que un mayor sustento, ¿verdad? Entonces, algo importante sobre todo en los proyectos de investigación, más que todo, son las citas. Las citas le dan sustento a lo que yo estoy escribiendo. Dan, digamos que mayor credibilidad, porque no es simplemente pues contenido que yo me estoy inventando, sino que yo lo estoy sacando de un libro, le estoy sacando de algún autor que ya realizó esa investigación, que ya se leyó ese libro, que ya investigó también. Entonces, hace que el escrito que yo estoy haciendo al citar tenga mucha más credibilidad. En el caso de utilizar análisis y ejemplos, como les decía, en el caso de las reseñas, al final, en los comentarios, se puede hacer comparaciones entre otras obras del mismo autor o entre otras obras del mismo género, asimismo con las películas. De repente estoy haciendo la reseña de, qué sé yo, la segunda parte de Pantera Negra, entonces yo puedo traer al análisis, a la reseña, una comparación con la primera parte o una comparación con alguna otra película del mismo género. Ya, perdón chicos, ya regresé. Ya estábamos en el último punto que era la profundidad y ya les estaba comentando de lo importante de incluir citas, análisis y los ejemplos, sobre todo en la última parte de la reseña que es el comentario. Entonces vamos a continuar. Ya, aquí pueden observar un ejemplo de una reseña. Estoy seguro que alguno de ustedes ya ha leído alguna vez una reseña cuando se quiere ver una película o incluso a veces sí, cuando queremos leer algo o ver algo, alguna película, alguna serie, siempre nos vamos como en el inicio, ¿no? De qué se trata, por ahí nos dicen, la sinopsis también es bastante parecida, nos dicen como que un pequeño fragmento o una pequeña parte sobre qué se va a tratar esa obra y luego ya en base a eso muchas veces decidimos si queremos o no ver esa película o si queremos o no leer pues ese libro. Entonces, esta de aquí que les estoy presentando es una reseña de un libro. Em, en esta página de donde saqué esta reseña, justamente les decía, la persona autora de ese sitio web se dedica a escribir reseñas de obras literarias. Entonces tenía varios libros con sus reseñas literarias ahí bien, bien hechas. Entonces aquí se podían identificar las partes de las reseñas de las que les comentaba. Al principio nos menciona el autor, el género y ahí empieza ya el resumen. El autor y el género sería la introducción o los datos de la ficha técnica. Y ahí empieza el resumen. Y al final del resumen debería estar un comentario. En algunos casos el autor no da estas personas, como les digo, no son los autores, pero se dedican a realizar estas reseñas, no expresan opiniones personales, pero igual en la mayoría sí, o como parte de la estructura de la reseña sí se debería expresar esos comentarios al final. Entonces, el libro del que se está haciendo la reseña o de la que se les estoy presentando la reseña se llama El Conde de Montecristo. Fue escrita por Alejandro Dumas, dice que es del género, es una novela de ficción y de literatura y pertenece a los clásicos universales. Entonces, no sé quién quiera compartir, quién quiera leer el resumen.
Chicos, nadie quiere participar hoy día. Se quedaron emocionados por el partido. Disculpe, es que no escuché. Les decía que si alguno de ustedes podría leer el resumen de este libro para que entendamos un poco de qué se trata y también cómo se ha realizado esta reseña. Alguien que quiera participar y leer la parte que dice resumen. A ver, entonces. Edmundo Dantes llega al puerto de Marsella en 1815 a bordo del barco del faraón. Es un marino joven y exitoso, enamorado de Mercedes, viene a casarse con ella, pero no sabe y no presiente que la envidia lo circunda en silencio. La trampa está cerca. Traicionado en su inocencia, acusado de ser agente bonapartista, lo encarcelan sin juicio previo en la isla de If, del que nadie sale vivo. 14 años de su vida transcurren en esa prisión donde encontrará la desolación, pero también al abad Faria, un hombre culto y sabio, que le abrirá las puertas del mundo y del conocimiento. Le mostrará quiénes y por qué lo han traicionado y le dará la clave para escapar, legándole además una inmensa fortuna oculta en la isla de Montecristo. La licenciada. Ok, muchas gracias. ¿Quién leyó? Jordan, ¿verdad? Ya, Sí, muchas Jordan, gracias, Jordan. Jordan, por participar. Ya, entonces, como les decía, solamente leyendo el resumen, ya más o menos podemos imaginar de qué se va a tratar la obra, cuál es el problema en el que en el que va a estar involucrado el personaje principal. Podemos también conocer un poco quién es el personaje. Dice, al principio lo nombra Edmundo Dantes, ¿verdad? Nos dice un poco de que va a pasar en una prisión muchos años, dice que esta prisión es un lugar que nadie sale vivo. Al final también nos comenta que en esta prisión se encuentra con otra persona que dice le abre las puertas del mundo y del conocimiento, le mostrará quiénes y por qué lo han traicionado y le dará la clave para escapar, legándole además una inmensa fortuna oculta en la isla de Montecristo. Entonces, solamente con leer el resumen ya podemos nosotros imaginar de qué se va a tratar y eso va a hacer que despierte nuestro interés o que definitivamente digamos, no, esta obra no me parece interesante o no me gusta y declinemos, ¿verdad? Y no la queramos leer. Ya, en el caso de una obra literaria, acá les tengo el de una película también. Ya, acá hay un ejemplo de una reseña de una película. Esa película se llama Círculo. Entonces, por acá está lo que les comentaba. La ficha técnica está el título también original, porque esta película está al parecer en inglés. Em, por aquí tenemos el reparto, que vendrían a ser los actores principales. Por acá tenemos el año, el que se estrenó, el 2015, cuánto dura, de qué país es, quién es el director, quién escribió el guión. Hay incluso el dato de la fotografía, la música y el género. Entonces, todos esos datos forman parte de la ficha técnica. Aquí está un poco más detallada la ficha técnica, pero en la anterior, en la que vimos de reseña literaria, estaba más corta perdón, ficha técnica. Por aquí está también el resumen. Creo que Creo que por ahí sí se puede leer. Si no, igual yo lo tengo acá también. Ya, entonces les voy a leer un poco de el resumen de esta película. Dice que 50 personas desconocidas despiertan en en una habitación oscura formando un círculo alrededor de una especie de cúpula negra. Nadie recuerda cómo ha llegado allí, no se pueden mover ni tocar unos a otros, porque cuando alguien lo hace, un rayo proveniente de la cúpula los mata. Nadie sabe quiénes son sus captores ni qué hacen allí. Lo que sí saben es que cada 2 minutos, en tiempo real, una persona del círculo es fulminada por un rayo.
Y ahí está cortado el otro pedacito, pero dice que dentro de este grupo de personas existen como que diferentes perfiles. Hay niñas, hay una mujer embarazada, hay adultos mayores y pues también señoras y señores universitarios, o sea, hay personas como de todos los perfiles. Y dice que tras la muerte de varias personas, y casi por casualidad, las personas que han sido llevadas ahí y que están en ese círculo, se dan cuenta de que ellos mismos tienen en sus manos el poder de decidir quién es el que va a morir. Dice, cuando nadie vota, alguien es seleccionado aleatoriamente y solo tienen 2 minutos entre muerte y muerte. Pueden cerrar la mano e indicar que a qué persona quieren eliminar del juego mortal. Entonces, esta es una película, como dice acá abajo, el género es de drama y es una película que tiene un trasfondo súper interesante. Yo no me la he visto, pero con leer la reseña ya me pareció a mí interesante. De lo que leí de la película y lo que por ahí estuve viendo es que es una película basada en explicar ciertos datos sociológicos. Entonces, dice que toda la película, digamos, todo el escenario es un cuarto que ahí como se ve en la imagen hay un círculo y donde se han puesto personas que no se explica nunca de dónde salieron, ni quién las llevó allí, ni por qué, ni nada, no se explica nada, simplemente están allí. Entonces estas personas tienen, como les digo, diferentes perfiles y lo que pasa es que cada 2 minutos alguien de esas personas tiene que morir. Y las personas que están ahí pues tienen la decisión de elegir quién va a morir. Y si ellos no lo hacen, pues aleatoriamente alguien es eliminado. Por ahí, entre lo que leía, una de las cosas que explica esta película es cómo pues se toman decisiones, cómo, o sea, la manera en la que las personas que están ahí toman la decisión para eliminar a alguien. Entonces, surgen varios como que posturas. Unos dicen, tenemos que, se tienen que eliminar primero a los más ancianos, otros no, se tienen que eliminar primero a las mujeres, otros por ahí a los más fuertes. Entonces, como entre ellos se generan obviamente conflictos porque nadie va a querer, obviamente ninguno de ellos quiere morir, pero al final del día pues todos van a terminar muriendo. La verdad es que a mí en lo personal me parece interesante, no sé a ustedes, pero igual se la podrían ver, creo que está en Netflix, yo no me la he visto. Bueno, ¿tienen preguntas acerca del tema de las reseñas? De repente alguien quiere comentar de alguna película que se haya visto hace poco y que la recomienda. Estas reseñas también sirven para recomendar justamente obras, libros o también películas. Nada, no tienen preguntas. Seguimos. Sigamos, ¿no, licenciada? El resto de compañeros se ha quedado en shock por el partido, parece. Están mudos. Es que ganamos ya, pues, se rompió una maldición. Ya, chicos, yo los entiendo, los entiendo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Lo que pasa, profesora, muy buenas tardes, le habla ¿Cómo está, Leonardo Durán. Leonardo? Donde yo estoy en un lugar donde hay bulla, en Atacame, y me he alejado casi al fuera de la playa, pero estoy recibiendo clases. Sí, me imaginaba. Yo decía, Leonardo no ha hablado, no ha comentado nada. Sí, estoy en Atacame, y estoy acá y me he alejado casi a lo último de la playa, pero al fondo se escucha una bulla, no sé si escucha la salsa. Sí, la gente está celebrando. Sí, celebrando, ya mismo creo que se arma la caravana. Bueno, qué bueno. Entonces, Bueno, Leonardo, disfruta pero sí nomás. estoy atendiendo la clase, sí estoy prestando atención. Bueno, Ya, Leonardo, entonces, gracias igual por comentar. Sí, me imagino que todos están en la misma situación. Sé que cuando juega por ahí la Tri, y obviamente como es un mundial, pues van a visitar a su familia, se reúnen para ver el partido y todo eso. Yo les entiendo. Así que, bueno, igual los que se han conectado, me imagino que también están prestando atención. Entonces, igual si tienen preguntas o alguna duda,
que quieran o quieran comentar algo, también lo pueden hacer. Ya, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya, ese sería el tema de las reseñas. En realidad, el tema de las reseñas es súper fácil de entender. Y ahora nos vamos con el siguiente tema que les había mencionado y es la acentuación de las palabras compuestas. Este tema también es cortito y el último también es corto, o sea, los tres temas son súper cortos. Ya, este aquí es un poco más de ortografía, ¿verdad? De cómo escribimos y cómo se escribe correctamente las palabras. En este caso, el libro nos menciona de cómo deben ir acentuadas las palabras compuestas. Las palabras compuestas, pues ya su nombre mismo lo dice, y como que no hay tanta necesidad de darle tantas vueltas, dos palabras que se unen, ¿verdad? Para dar un significado o generar una palabra nueva. En este caso el ejemplo dice balón, cesto y la palabra que forma es baloncesto. Y así como esa palabra compuesta, pues hay muchísimas, ¿verdad? Paraguas, una palabra compuesta. Por ahí las que dicen ahí, dice portalámparas y todo lo que tenga porta, portalápiz, porta, todo lo que sea con porta también es palabra compuesta. Los números, por ejemplo, ahí dice decimoséptimo, también forman palabras compuestas. Em, bueno, tío vivo, la que dice ahí, eso no lo había escuchado, pero igual está como ejemplo. Ya, entonces, ya, entonces vamos a lo que nos dice el libro. El libro nos dice que esta situación de las palabras compuestas hay tres casos. El primer caso se llama los compuestos gráficos y son las palabras que son compuestas, pero al escribirlas no necesitan un guión en medio. Entonces aquí vamos a leer lo que nos dice aquí. Dice palabras compuestas sin guión. Cuando nos encontramos ante una palabra compuesta de dos o más lexemas, o sea, de dos o más palabras, que se escriben sin guión. En este caso, solo lleva tilde si lo necesita, según las reglas gramaticales de acentuación, el último componente. Entonces, lo que nos comenta es que en estas palabras compuestas, que se unen dos palabras, pero que no llevan un guión en medio, en este caso, em, perdón. Ya, en este caso, la acentuación o la tilde únicamente va a prevalecer la tilde de la última palabra, como en el ejemplo que dice aquí, ¿verdad? Décimo, séptimo, las dos tienen acentuación, las dos tienen tilde, décimo y séptimo. Pero ya al ser palabras compuestas y escribirse como una sola, ya el décimo pierde su tilde y la siguiente palabra, séptimo, sí la conserva. Por ejemplo, acá en la segunda dice tío vivo. Tío al principio ya pierde su tilde y vivo, como no lleva tilde, pues se mantiene sin tilde. Acá tenemos portalámparas. Al escribirse como una sola palabra o al ya ser una palabra compuesta, vamos a tener portalámparas y la segunda palabra sí conserva su tilde. Entonces, en este caso, que son palabras compuestas sin guión, únicamente a la segunda palabra se va a respetar la tilde que tenga. Y las primeras palabras se les va a eliminar su tilde. Esa digamos que es la regla. En el libro hay otras, por ejemplo, está balonmano. Balón lleva tilde y al unirla con mano queda una sola palabra, balonmano, pero pierde la tilde balón. ¿Cuál más? Por ahí está. Ya la otra está igual, décimo séptimo, que es la que les tengo aquí. Ya, el siguiente caso de estos compuestos son los que sí tienen guión, que serían estas palabras de aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, épico, lírico, y forman una palabra compuesta épico-lírico. ¿Qué pasa con estas palabras que sí tienen guión? Dice, en el caso de las palabras compuestas con dos o más lexemas que se escriben con guión, cada uno de los componentes se mantienen independientes, por lo que llevan tilde siguiendo las reglas generales de acentuación. Entonces, qué nos comenta el libro? Es que en este caso de que la palabra compuesta se forma por dos, pero con el guión, en ambas palabras se va a respetar la acentuación que ya tengan. Es decir, aquí épico, lírico, al unirse, épico va a mantener su tilde normal y lírico normal. O sea, ambas palabras van aunque estar unidas, van a ser consideradas
como independientes. Entonces aquí tenemos realidad, ficción, como es con guión, igual realidad, ficción. Si realidad tuviera tilde, también se respetaría la tilde de realidad. Acá, por ejemplo, dice teórico práctico, la palabra compuesta sería así, teórico práctico con guión en medio, igual teórico mantiene su tilde y práctico mantiene su tilde. Y aquí en el libro hay otro ejemplo, dice físico químico, igual se escribe físico, guión químico y cada una mantiene su tilde. Físico y químico, las dos mantienen su tilde. Y por último, el último caso serían ya las palabras compuestas terminadas en mente. Son todo este tipo de palabras que normalmente son adjetivos. Dice, en el caso de adverbios terminados en mente, la tilde se pone en el primer componente, un adjetivo, solo en caso de que éste lo lleve de manera independiente. Es decir, si el adjetivo del que viene la palabra compuesta tiene tilde, la tilde se mantiene. Por ejemplo, aquí dice fuertemente, la palabra compuesta fuertemente, como fuerte no lleva tilde en la palabra compuesta, pues obviamente no se le pone tilde. Y en el caso de que el adjetivo del que parte la palabra compuesta, en este caso fácil, si tiene tilde, al ya ser palabra compuesta y decir fácilmente, la tilde se mantiene. Acá tenemos otro ejemplo, sutil no tiene tilde, acá como palabra compuesta tampoco se le pone tilde. Y acá en difícil se respeta su tilde, ¿verdad? Difícilmente. Entonces, esos serían los tres casos, en las que no tienen guión, en las que tienen guión y las que terminan en mente. En los tres casos siempre se respeta las reglas de acentuación normal, o sea, si la palabra tiene tilde, se respeta su tilde. Únicamente que aquí, en estas, por ejemplo, se respeta la tilde del adjetivo, ¿verdad? En las que eran con guión, se respeta la tilde de ambas palabras. Y en las que son las primeras, que eran sin guión, se respeta la tilde de la última palabra, ¿verdad? La tilde de la primera no se toma en cuenta al ya hacer la palabra compuesta. Entonces, esos serían los tres casos. Ese